Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Blog Groomer. Espero que estéis muy bien y que estéis a punto para un tema apasionante, que es la comunicación canina. Hasta estos momentos realmente hay muchos cursos que te enseñan a hablar muy bien sobre pues a los clientes y siempre nos olvidamos de uno de los actores más importantes que es el perro y por ello he invitado aquí a mi amiga Fiona Cohen. ¿Qué tal, Fiona? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí Porque estamos pasando un ratito contigo. exacto, ratitos de charla, porque en el fondo nos lo pasamos bien. Eso espero que vosotros también os lo paséis bien. Que si no estáis suscritos y os gusta el tema, pues simplemente que os suscribáis al canal porque habrá más vídeos como este, porque lo que buscamos con Fiona es ayudaros a tener una mejor comunicación, ya seáis peluqueros o dueños de una mascota. Yo, como ya sabéis, he creado este canal Blue Groomer para ayudar a los peluqueros y a las personas amantes de los perros a entenderlos mejor y a los peluqueros a cuidarlos mejor. Y he traído a Fiona porque ella es especialista en el comportamiento. De hecho, me gustaría que explicara un poco ella bueno, cómo ha llegado hasta aquí a ser peluquera y que nos diga un poco su experiencia. Cuéntame, Fiona, ¿cómo llegaste tú a la peluquería canina? Bueno, yo llevo a la peluquería canina desde el adiestramiento. Yo empiezo como educadora canina, ¿vale? Yo empiezo a formarme dentro de la educación canina en varios sitios con varios profesores y me especializo en educación canina, en enriquecimiento ambiental y bienestar animal. Ujú. Y Empiezo en la peluquería canina en el año 2010 y bueno, pues actualmente tengo mi centro en Madrid que está especializado en perros con problemas de conducta. deciros que hace nada hemos hecho otro vídeo en el que Fiona analiza un perro agresivo y nos da un poco las claves de las cosas que esa persona podría mejorar, porque realmente a través de la comunicación podemos mejorar muy mucho no solo el perro en relación a la peluquería, sino también en esa relación con nosotros. Porque de hecho me gustaría hacer una breve introducción. Se- Realmente en el mundo de la peluquería hay como una interacción a tres, el perro, el dueño y nosotros. Y de hecho, en muchos de los cursos de peluquería canina no nos enseñan a entender la comunicación del perro y es vital tanto para crear tranquilidad y confianza al perro y al dueño, también porque es una manera que nos permite a los peluqueros cuando recepcionamos al perro hacer una pequeña evaluación del estado emocional y físico del perro y después también permite que personalicemos el servicio y nos adaptemos al perro de cara a obtener pues un resultado mejor de nuestro trabajo, porque si cooperamos con el perro y lo entendemos, conseguiremos un mejor trabajo al final. Después también porque obviamente si hay una buena comunicación durante el aseo, todo se pasa mejor y también a nivel de seguridad conseguiremos que no haya sustos, no haya problemas y se termine con unos resultados más que satisfactorios en el mundo de la peluquería. Os diré que Fiona trabaja de una manera similar a lo que son las peluquerías de bajo estrés, pero me gustaría un poco que tú, Fiona, contaras lo que es las peluquerías bajo estrés y si tú te identificas como una peluquería bajo estrés. Yo personalmente no me identifico como una peluquería de bajo estrés, por varias razones. Porque partiendo de la base de que me gusta mucho la línea de bajo estrés porque aboga mucho por la comunicación canina, aboga mucho por el bienestar emocional del perro. Hay ciertas cosas que son inherentes al bajo estrés con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces, no me identifico con ella simplemente por eso. Creo que está un poco desvirtuado el bajo estrés, no sé si por una cuestión de marketing, esa parte no la tengo muy clara, Bueno, es que a pero mí una cosa que me sorprende, bajo estrés, hay estrés en una peluquería canina. Entonces, bajo estrés es que intentas hacer
cosas para que no Sí, haya, o pero sea, su hay. propia palabra indica, bajo estrés es un estrés menor que en una peluquería convencional, pero de alguna manera el mensaje que llega tiene ciertos tintes animalistas malentendidos Mm, que a mí no terminan de gustarme. Entonces, por eso no comulgo con ello. ujú. Pero sí es cierto que dentro de lo que es la peluquería me parece una forma bastante adecuada, salvo ciertas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, de hacer las cosas. De todas maneras, ya sabemos que en este mundo del perro, siempre digo que dos que trabajamos con perros solo nos ponemos de acuerdo en que hay un tercero que está equivocado. Eh, pero en el resto no. Cada uno, esto es como los culos, con perdón, cada uno tiene el Vamos a suyo, las in- opiniones son así. Entonces, y me parece bien porque en realidad eh, trabajamos con individuos que son muy diferentes, entonces hay muchas formas diferentes de hacer las cosas. Mm. Y, Bueno, yo lo que te diría es que nos expliques un poco porque las personas que nos estarán oyendo, una de dos, o son dueños de perros que no son peluqueros o son peluqueros que les interesa aprender comunicación para mejorar en su trabajo. Entonces me a ver, gustaría la que comunicación me parece imprescindible por una razón. Primero, si tu peluquería está centrada en la estética, cosa que me parece estupenda, no pongo ninguna pega a ello, si tú no tienes una buena comunicación o un buen manejo con el perro, el resultado estético se va a ver en entredicho, porque es muy difícil hacer a un perro que no se deja manipular. mm, mm, mm. Bueno, Entonces, si tú no es tienes que ciertos conocimientos, pues entonces es muy difícil que tú puedas tener un buen resultado estético si no puedes manipular al perro. Es que una de las cosas que nos pasa mucho cuando grabamos vídeos, y a mí me ha pasado también en todas las redes sociales, es, uy, claro, porque tu perro como se queda quieto, porque esto no es un perro normal, le has dado algo para calmarlo. No, los vídeos como mínimo los que hago yo y la gente que conozco como Pelapel, no dormimos a los perros. Los perros son perros normales. Lo único que sí hacemos es coger perros que están preparados para estar sobre la mesa y no ponemos casos o perros que no saben comportarse en la mesa. ¿Por qué? Porque si se quiere hacer un buen trabajo, tienes que tener un perro que sabe estar en la mesa, que sabe estar en el proceso. ¿Qué quiere decir Claro, que pero son es lo malos mismo que perros? cuando vamos a una competición. Tú imagínate a un groomer que está compitiendo en una categoría de corte, levantándole el trasero a un perro que está obcecado con tumbarse en la mesa todo el rato, cuando lo que tiene que tener son sus Ha cinco pasado, sentidos ¿eh? puestos Ha pasado, en ¿eh? el Y corte. conozco más de Claro, uno. Mm, claro, es súper frustrante eso porque lo que tienes que estar es en el corte que es a lo que tú vas a competir. La mayoría de las veces, salvo excepciones, lo que hay detrás es un trabajo muy grande de habituación con el perro. mm, mm, mm. Un Pero me perro que ha gustaría, aprendido a estar en estético, un perro que ha aprendido a estar en una mesa, no tumbarse encima de una mesa. Es un perro de trabajo, en realidad, yo lo veo así. Es un mm, perro de trabajo. Lo que pasa es que el trabajo del perro, pues es ser estupendo, precioso y saber posar. hombre, hay una cosa que yo creo que está claro y es que, primero, y esto ahí ya he creado varios podcasts que en Spotify los podéis oír, en los cuales pido a la gente que cuando compra o adquiere un nuevo perro, sea comprando, adoptando, el que sea, que lo que tiene que hacer es preparar al perro para la vida que va a tener, quiere decir, llevarlo al peluquero, llevarlo al veterinario, a sociabilizarlo, etc, etc. Y para eso deben enfocar todos sus esfuerzos. De hecho, si queréis, si os interesa y queréis hacer, que os haga un vídeo sobre esto, ponerlo en los comentarios, estaré encantada. Ah, por cierto, si os está gustando el contenido, estaría bien que le dierais un like y os suscribierais al canal. Y si ya me ponéis el comentario y me decís los temas que os gustaría, os doy más, no uno, dos thumbs up, o sea, dos likes, porque los likes no valen dinero, así que estaría bien. Esto Fiona, que estoy diciendo, Nuria, ahora mismo, antes de que nos vayamos a otro tema, me parece súper interesante. Yo lo hablo mucho con los propietarios de cachorros cuando vienen la primera vez a la peluquería.
pongamos propietario que te trae, pues, qué sé, un cachorro de caniche, de maltés, de Yorkshire, de perro susceptible de tener que pasar por una sesión de aseo bastante a menudo. Entonces siempre le planteo la misma historia. Digo, ¿tú quieres que tu perro los próximos 15 años de su vida pase por una tortura mensual? Seguramente No, tengan que, o eso espero. claro. Entonces tiene que acostumbrarse a cepillar, al aseo, al baño, al secador, a todo eso, porque tú has decidido adquirir un perro que tiene ciertas necesidades de manto que Ujú. otros perros de pelo corto, de pelo medio, no tienen en menor medida. Bueno, espérate, y que tiene necesidades, ¿vale? Pero tienes tú también necesidades. O sea, las necesidades igual no son necesariamente del perro, porque esto me hace mucha gracia, porque hay gente supuestamente que sabe mucho de perros que dice que no hace falta lavar al perro, que una vez al año es suficiente. Y digo, vale, igual el perro no tiene esa necesidad, pero yo como persona humana que convivo con el perro sí tengo esa necesidad. ¿Por qué? Porque yo no quiero un perro que sube a mi cama, que sube a mi sofá, que está en casa conmigo, que va a todas partes conmigo sucio y que me pueda pasar cosas. No. Yo tampoco soy una persona súper mega histérica con la higiene, pero unos mínimos sí. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en que es importante. Efectivamente, Entonces es importante lo que se llama esa sociabilización todo lo temprana que se pueda. Pero bueno, me gustaría que hoy, de súper cara a un importante. poco, exacto, a hablar más de la comunicación, que es el tema de hoy, me gustaría un poco que, ahora ya sabemos porque nos has explicado cómo tú aprendiste todo este tema y después también entiendo que al tener perros también tienes esa práctica, pero yo os quería explicar una cosa muy de Fiona, que es algo que bueno, te diferencia del resto, y es que ella, aunque no lo parezca, es sorda, y por el hecho de ser sorda, ella fija mucho su atención y se ha fijado siempre mucho en los perros que le llegan y no tiene ningún oído que le haga distraer. Se fija y tiene un método muy determinado que hace que ella desde el minuto cero que entra el perro por la puerta, determina ya si el perro viene bien, viene mal. Me gustaría que nos explicaras un poco todo este proceso que me contaste a mí cuando me conociste, es que de hecho me fascinó, porque pensé, ah, ya sé por qué una vez me mordió un perro, porque yo estuve perdida justo ahí. Y fue ahí que dije, tengo que compartir esto con la gente de Blog Groomer, porque si a mí me ha pasado, a más gente le debe haber pasado. Cuéntame, cuéntame, lo primero que pasa en tu peluquería es la puerta, entiendo, ¿no? Es el entrar el perro. Mira, hoy mismo he colgado un vídeo en Instagram en mi cuenta, que es la Peludición, donde se ve lo que es la entrada a la peluquería. Ujú. Por primera vez de un perro que no quería entrar, básicamente, porque he abierto la puerta, olí que hago así y he dicho, uy, Me ya me voy. la he pillado, me voy. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el propietario? Pues empezar a tirar del perro para que entrara en la peluquería. Yo Ujú. eso no lo permito nunca. No se tira del perro para entrar en la peluquería. De hecho, siempre quiero que entre el propietario primero. En la mayoría de las ocasiones entra el perro detrás. En este caso no quería entrar y bueno, pues hemos tenido que sobornar a Palta un poquito para que entrara. Pero esa entrada más tranquila, por voluntad propia, ha hecho que Palta entrara en la peluquería con otro talante. Ujú. ¿Vale? Pero ya Palta, desde el momento de la entrada, ya me estaba diciendo muchas cosas. Ya me estaba diciendo que los sitios que huelen de esa manera, a ella la asustan mucho. Ujú. Una cosa que me gustaría decir, porque esto es algo que he oído a muchos clientes, a muchas personas que no son profesionales del sector decir y que me gustaría que tú nos respondieras al respecto. Mucha gente que piensa que si el perro no quiere entrar es porque algo malo le han hecho. Mira, no quiere entrar, algo malo le habrán hecho. ¿Tú por qué crees que los perros no quieren entrar en las peluquerías? No necesariamente es que algo malo le hayan hecho. Los perros asocian, quieras o no quieras. Y hay veces que la asociación no es buena. La experiencia no ha sido buena, no por mala praxis necesariamente, no por mala idea del peluquero o peluquera que lo haya atendido previamente, sino porque
la mayoría de las veces es por falta de formación. La mayoría de las veces es por falta de formación. No han sido capaces de ver ciertas señales que el perro estaba dando para poder obrar en consecuencia. Muy raras veces es una práctica con mala idea. No Bueno, a suele ver, ser la forma en la que nosotros trabajamos. Nosotros siempre es nos que gusta un mucho los peluquero perros. se dedica a esto porque adora a los perros. Entonces, a mí me parece un poco así ciencia ficción, pero lo he oído más de una vez. Y después también me gustaría que explicaras una cosa, y yo ya lo sé porque me lo has contado, pero em, el hecho de que un perro entre sobornado, ¿eso Mm. es igualmente positivo o no recuerda por el hecho de haber entrado sobornado cambia algo? No, es igualmente positivo. Estamos creando una asociación. Ujú. Los perros asocian eventos que están pegados entre sí. Vale. Entonces, si yo entro en un sitio nuevo y lo primero que me dan es una cosa buena, la asociación con este sitio es positiva. ¿Y van a asociar a todas las peluquerías igual? O sea, ¿todas las peluquerías huelen igual o cada peluquería huele a su padre y a su madre? La mayoría de las peluquerías tienen un olor muy característico para los perros. No nos podemos olvidar de que estamos hablando de un animal que ve el mundo a través de su nariz. Y eso es Ujú, algo que a los humanos nos cuesta un poco comprender el alcance de la nariz del perro. Estamos mm, hablando de animales que son capaces de detectar cáncer antes que una máquina. mm, mm, ujú, ujú. Es una Sí, sí, cosa de locos. sí, sí, es verdad. Oye, Entonces, el nivel de percepción que tienen es muy, 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 muy alta y que debemos tener muy en cuenta. Entonces, todas las entonces, peluquerías, las veterinarias, los sitios donde los perros pasan miedo, existe un olor muy característico que los perros detectan súper rápido. entonces una vez entra, ¿tú tienes algún procedimiento? Porque yo voy a explicar un segundo lo que pasó, ¿eh? El perro que me mordió había entrado y había entrado ahí como conquistador, con la cola arriba y ala directamente. Y yo, con toda mi buena fe, pensé, mira qué feliz que está el perro, lo pongo encima de la mesa. Sí, sí, feliz. A la que me giré hice así y hice, ñaca. Un maltés, por cierto. Y nada, me fui directo al hospital y suerte que la dueña era médico y ella lo vio, ¿eh? Entonces, era primera vez en la peluquería y fue vida, vida, Vinci, o sea, llegar, ver y vencer. Totalmente. Exacto. Y se fue Y, el tipo tan contento diciendo, le pega un mordisco a la peluquera y y luego me ha voy a continuado casa. el parque Ole, animal. ole. Pero bueno, volvió, ¿eh? Volvió y esa vez yo ya estaba a la Estabas más guarda. pendiente. Sí, no, esa Bueno, vez ya se pasó. ahora, en retrospectiva, si tú te fijas, me has contado varias cosas que te deberían haber hecho soltar un poquito la alarma. Un perro que entra muy pechudo, con el pechito hacia afuera, con la cola bien alzada, aquí como yo soy el rey de todo esto. Estamos hablando de un perro con mucha confianza en sí mismo y que cuando algo no le gusta va a reaccionar en consecuencia. Ujú, ujú, Entonces, ahí debemos de tener un poco de cuidado. También es cierto que los perros no piensan, los perros reaccionan y pueden haber sido 350 millones de cosas lo que lo hayan hecho reaccionar. Puede haber sido un movimiento inesperado, puede haber sido que lo cojas y no esté acostumbrado a que lo levante en el suelo, porque hay algunos perritos pequeños que no tienen, con los grandes ya lo sabemos, pero los perritos pequeños, la mayoría están acostumbrados a los brazos, pero hay algunos que no. pues no sé. Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que ver a la hora de acercarse a un perro. Dime, dame algún consejo, anda. ¿Qué cosas debo Por- tener en cuenta? Hay una famosa regla que se llama la regla de los 3 segundos, que es si yo acerco la mano a un perro y después la retiro, si el perro la busca o no la busca. Ujú, Eso ya me dice si el perro quiere que lo toque o no lo toque. Obviamente lo tengo que tocar, porque ahora estará diciendo la gente, sí, claro, ¿y cómo hago el perro si el perro no quiere que yo lo toque? Lo tengo que tocar, pero entonces lo que voy a hacer es emitir una serie de expresiones corporales, acercarme de determinada manera que resulte
menos invasiva, menos intimidante. Respecto de un maltés, nosotros somos auténticos gigantes. mm, 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 Obviamente no me voy a agachar al suelo con un pastor alemán con su cara a la altura de mi cara, mm. porque seguramente tengo todas las de perder si ese perro decide morderme. Pero con un maltés yo sí puedo hacerme un poco más pequeña, sí puedo no ser tan invasiva a la hora de cogerlo, porque si te fijas en lo que hacemos a la hora de cogerlo es tirarnos encima del perro. Y el perro automáticamente hace así para atrás, abre los ojos como plato, diciendo, ¿por qué me va a coger esta señora que no la conozco de nada? Bueno, y aparte que hay gente que coge mal directamente a los perros porque los cogen por la pata y por aquí, cuando realmente se deberían coger por abajo y levantar y coger la correa para controlar la cabeza. Pero es verdad que no lo hacemos muchas Exactamente, veces. cosas de ese tipo, pero muchas veces tendemos a saltarnos esas normas de etiqueta caninas porque estamos pensando en el propietario y no en el perro. Sí. Nosotros lo que le queremos transmitir al propietario es yo soy súper cariñosa, a mí me encantan los perros y yo los quiero mucho, y los achucho y los beso y conmigo va a estar estupendamente. Eh, pero el perro no se lo toma de la misma manera y en realidad nosotros tampoco nos lo tomaríamos igual. Imagínate que tú vas por primera vez a una peluquería y el peluquero coge, te abraza y te coge y te alza de Me primeras. pegaría el susto de la vida. No, te quedarías como diciendo, pero ¿y este señor por qué? Sí, sin invitarme una copa ni nada, no sé, algo. A lo seco. Eh, de repente yo no te conozco de nada. Pues esto viene a ser un poco lo mismo. Somos desconocidos para el perro y el perro tiene que tomarse un tiempo también para... Y en realidad cuando digo tomarse un tiempo no estamos hablando de tanto tiempo, estamos hablando de 5 minutos. Mm, La primera vez que vino un perro, si tú te tomas 5 o 10 minutos, las cosas cambian mucho, mm, mm, mm. Bueno, pero se trata mucho. de establecer esa confianza, ¿no? Y entiendo que Ese esto respeto. y esto pasa, digamos, en la parte de fuera. No hemos entrado aún en la parte interior de tu peluquería. Eso sucede en la parte de fuera, donde uno establece unas bases de respeto. Cuando uno trabaja en adiestramiento y trabaja con los propietarios, la fórmula suele ser la siguiente. Tengo vínculo con mi perro, a través del vínculo obtengo el respeto y a través del respeto obtengo el control del perro. La mayoría de los propietarios se quedan en el vínculo. Tienen Mm, mucho vínculo con sus perros, pero sus perros no los respetan para nada. mm, Y los quieren muchísimo, están súper contentos con su mano, pero respeto poco. no. Lo llaman y sí, sí, que ya te he oído, ya iré cuando me apetezca. ¿Vale? En la peluquería canina, eh, la fórmula es distinta. Empezamos por el respeto, seguimos por el control y por último, con algunos formamos el vínculo. Nosotros queremos que los perritos nos quieran y que Mm, nos quieran un montón, pero en realidad los perritos no nos tienen que querer, nos tienen que respetar. ujú, Nos vamos a llevar bien, yo voy a ser amable contigo, voy a ser amorosa, voy a ser cariñosa, pero hay ciertas cosas que conmigo no puedes hacer. ¿Por qué? Porque tengo unas tijeras en la mano y te puedes hacer daño. Porque mm, tengo una máquina y te puedo cortar. mm, mm, Entonces, empezamos por el respeto y para que tú me respetes a mí, yo tengo que respetarte a ti. mm, mm. Bueno, es que el Si no, problema no funciona. al final el problema es que tampoco sabemos leerlos, ¿no? Invadimos todos sus espacios y nos saltamos todas las normas de etiqueta canina y pretendemos que ellos nos respeten y eso no va en esa misma dirección, ¿no? Efectivamente. Entonces, una cosa, entonces, una vez ya has pasado esta etapa de reconocimiento y que ya está el perro dentro de esto, ¿tienes algún truco o alguna cosa para empezar bien una sesión? La comida, ¿Serio? ¿Tienes comida? la comida, la comida. Y tengo mucha comida en la peluquería, de todo tipo. Tengo Me han pollo, tengo hablado de una pavo, tengo nevera queso. secreta.
Ese es mi arma. Ajá, Y es súper curioso. Yo vivo en el mismo barrio donde tengo la peluquería. Entonces, con mis clientes me encuentro cuando yo paseo a mis perros. Yo ujú, suelo llevar siempre por mi perra, pues llevo mi cacharrito de súper adiestradora con mis premios y con mi clicker y con mi pelota y con un montón de cosas. Fíjate si son detallistas visuales los perros, que el día que yo no llevo eso, los perros no se me acercan. Se me acercan cuando yo llevo la mochila. Y ellos saben que yo llevo la mochila. La ven y la huelen, además. Entonces, en términos caninos, generalmente una buena asociación suele suceder con una cosa que se llama un estímulo incondicional. Cuando hablamos de estímulos, hay varios de ellos, pero uno de ellos es incondicional, que significa que de por sí ya genera una respuesta en el perro. Y eso, en la mayoría de los casos, es comida. mm, ujú, ujú, Hay perros que están tan estresados que no aceptan comida. Le ofrezcas lo que le ofrezcas, aunque le pongas un chuletón de buey delante, no se lo va a comer. Y eso ya, a mí, ya me dice muchas cosas. mm, mm, Me dice que tengo que ir con cuidado, que tengo que ir de una manera distinta, que ese perro tiene sus emociones muy descontroladas y no puede hacerle caso a su nariz que le está diciendo, tío, te están dando pollo asado mm, 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 mm. o te están dando Evidentemente, salmón. ella antes, una de las cosas que no las hemos dicho, pero bueno, si queréis saber más cosas más en detalle, que sepáis que el día 23 de esta, o sea, este fin de semana que viene, ¿no? Ya, Este no, el siguiente. el siguiente. Pues hay un curso con Fiona en que os explicará en detalle y que le podréis preguntar todo. Creo que quedan 3 plazas, ¿no? 3 placitas me quedan. Exacto. Y Correcto. después el próximo curso ya es en noviembre en Barcelona. Eso es. El día Entonces, 25 y 26 de noviembre estoy en Barcelona dando también el seminario. Este seminario nace cuando yo empiezo el curso de peluquería canina. eh, Me doy cuenta que tenía compañeros, por ejemplo, que nunca habían tenido perro, que les gustaban mucho los perros y querían trabajar con perros, pero no habían tenido la suerte de tener perro. Entonces, no, en realidad no sabían cómo manejar un perro y nadie les enseñaba, ujú, nadie les decía qué era lo que le estaba pasando a ese perro. ujú, Y eso me llamó mucho la atención porque en una profesión donde el elemento principal es el perro, porque ya puede ser Eduardo Manos Tijeras, que si no tienes un perro, pues ¿para qué? sí, 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 sí. Entonces, el elemento principal de la peluquería canina es el perro. Bueno, pero es que hay gente que tiene perros que tampoco te creas que saben mucho de comunicación canina. Realmente, No, también es verdad, pero bueno, me llamó la atención la falta de formación en ese aspecto. mm, Entonces, eh, lo que pasa es que yo no llevaba tanto tiempo en la peluquería como para saber qué conocimientos necesitaba un peluquero, porque el adiestramiento es una cosa tan amplia mm, mm, y tan llena de conceptos y de formas de hacer las cosas y de todo, claro, no puedes aplicar todo a la peluquería canina porque tú estás primero en una situación muy especial y segundo en un espacio muy reducido que es una mesa de trabajo. mm. Entonces, ya pasados unos cuantos años de estar trabajando en la peluquería, empecé a Unos crear, cuantos años, como unos 12. sí, empecé a crear lo que se materializa el día 23 y el 24, que es como una especie de libro dedicado única y exclusivamente a la conducta canina en el ambiente de la De la peluquería, peluquería. Mm. porque Bueno, y los también, peluqueros caninos no son educadores caninos. también una cosa, sí, bueno, está claro, eso es clarísimo. Pero sí que tenemos que saber suficiente como para entender al perro cuando está encima de la mesa y saberlo Por leer, lo eso menos sí. tener algunos conocimientos para decidir ciertas cosas. Y después que si quieres evolucionar a gestionar, como has hecho tú, perros agresivos, necesitas esa formación, esa es una evidente.
Pero también te diría otra cosa, que yo creo que lo bueno también es que en tu clase habrá también una parte práctica y creo que es importante esa parte práctica porque te permitirá ver muchísimas más cosas en relación a que si realmente, o sea, ver el ejemplo práctico en perros y poder después aplicarlo tú. Después también porque, a ver, que tú nos expliques ahora cómo haces toda la gestión. Entiendo que tú en la peluquería utilizas, pues, como ya hemos dicho, las tapaorejas, secadores de más o menos ruido, porque hay distintos secadores que hacen más o menos ruido. Eh, Utiliza mucho enriquecimiento ambiental, alfombras de olfato, cosas para morder, etcétera. A ver, hay una parte práctica que es muy difícil de dar en este seminario porque ahí entra en conflicto un poco la ética personal. Es decir, yo no puedo hacerle pasar un mal rato a un perro para que tú aprendas. mm, mm, No ujú, puedo. Pero cuando uno tiene conocimiento de ciertos conceptos y te paras a pensar, cuando tú haces esto, esto se llama de esta manera. Cuando tú eres consciente de lo que estás haciendo, tú lo puedes reproducir y lo puedes aplicar a otras situaciones. El problema es que no eres consciente de lo que haces. Tú no sabes si cuando algo que hacemos muy habitualmente los peluqueros, cogemos una pata de un perrito para cepillarla y el perrito empieza a tirar de la pata. Y yo pues no le suelto la pata hasta que el perro deja de tirar. Esto es algo que muy comúnmente hacen todos los peluqueros, pero no saben cómo se llaman, no saben lo que están haciendo, no saben que ese proceso tiene un nombre que se llama refuerzo negativo. ujú, ujú, ¿Y qué es lo que sucede en ese proceso? ujú, Cuando tú entiendes qué es lo que está pasando en ese proceso, entonces puedes aplicarlo, puedes manipularlo o puedes meterlo en un montón de situaciones. ujú. Y usarlo a tu favor para poder hacer Exactamente. el trabajo que tienes que hacer. También Exactamente. hay... Igualmente en el seminario vamos a hacer una pequeña práctica con uno de mis perros, que es una chihuahua, que ya sabemos todos que la naturaleza es muy sabia y hace los chihuahuas de 2 kilos, porque si los hiciera de 40 tendríamos un problema muy grande. Y bueno, pues Chloe no tiene muchos problemas, pero no le gusta la manipulación de personas que no conoce. Ujú. Pero Entonces, no le expliques que esto es el día del curso. pues vamos a ver si hacemos alguna práctica con ella. Si vais al Y, curso, lo sabréis. pero sí, durante el curso se van a ver varios vídeos, son vídeos míos todos, y donde pues se ven las situaciones que yo estoy explicando teóricamente. Se ven Ujú. vídeos de lo que es un refuerzo negativo, de lo que es un refuerzo positivo, de ese tipo de cosas. Me gustaría también Entonces, dime, Me gustaría también que, porque nos quedan unos 5 minutos, y me sí, gustaría hablar también de una cosa, y es que muchas personas hacen todo el procedimiento de peluquería y a veces hay personas que piden quedarse durante el proceso de peluquería. Y yo, de hecho, incluso tuve una discusión con una chica que ella decía que si no te dejan quedar es una red flag, pero una red flag quiere decir un límite en rojo o negativo. ¿Tú qué piensas de ello? a ver, sí es cierto que la mayoría de las veces la política de la empresa es que los propietarios no pueden quedarse. En una situación, perdón, en una peluquería que trabajan 5 personas, hay 5 perros, otros 2 en el suelo, que el propietario esté presente, es un rollo, es un rollo, porque no va a entender muchas cosas de las que suceden allí, Mm, ¿vale? mm, Pero lo primero que creo que deberíamos preguntarle es ¿por qué te quieres quedar? ujú. Eso es lo primero, porque a lo mejor tiene sus razones. Sí. Su perro ha tenido malas experiencias, ha pasado algo en alguna peluquería, su perro tiene ansiedad por separación, etcétera. Y entonces ahí es donde debemos valorar si es conveniente o no que se quede,
Y si es que no, darle los argumentos necesarios, válidos, por los cuales yo estoy tomando esa decisión. Cuando yo le digo a un propietario, a tu perro no lo voy a hacer hoy, porque tu perro necesita venir más veces, en mi caso, que yo hago habituaciones y hago desensibilizaciones a la peluquería, tu perro necesita venir más veces, antes de que yo lo meta en una bañera, antes de que yo lo invada y le cepille y le toque donde no está acostumbrado a ser tocado, y etcétera, yo tengo que poder argumentar esto que estoy diciendo Mm, 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 ujú. para que el propietario lo Bueno, entienda. de hecho, todo esto quiere decir conocimiento, chicos, ya lo veis. La comunicación canina es súper importante, mucho más de lo que os pensabais. Y quiero dar las gracias a Fiona porque realmente nos ha dado una introducción de la importancia de la comunicación en el mundo bueno, de la peluquería, porque ella es peluquera canina, especialista en educación canina. Y muchas gracias, Fiona. Es Nada, ha sido un placer. Gracias a ti por darme el igualmente. espacio Bueno, ya sé de que poder vendrás hablar. pronto, que te voy a secuestrar otra vez. Por secuestrar, ya sabéis lo que quiero decir, ¿eh? YouTube, gente, tomároslo bien. Quiere decir que la voy a hacer venir, porque yo no le aviso mucho, le he dicho, Fiona, directo. Y la tengo aquí. Muchas, muchas, en serio, muchas gracias. Y chicos, ya lo sabéis, si queréis más vídeos de este estilo sobre comunicación con el perro y tal, os diría que os suscribáis, que le deis un like, que lo pongáis en los comentarios, porque estaremos encantados, como siempre, de responderos. Y si os suscribís, pues recibiréis explicaciones. Bueno, YouTube os dirá, che, hay nuevo vídeo, y así lo podéis seguir, porque ya os digo yo que los vídeos van a medida que vosotros me vais diciendo lo que necesitáis y si queréis saber más cosas, en los comentarios, ya sabéis. Gracias a Aquí todos. estoy. Gracias, Fiona. Y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chao.